Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto enorme tenerlos por aquí. Para los que se unen hoy por primera vez, un abrazo de bienvenida. Y para los que son parte de esta comunidad increíble, gracias infinitas por su apoyo constante. Hoy, como vieron en el título, tenemos un tema, digamos que es algo que me tenía totalmente enganchado. Prepárense porque hoy nos vamos a sumergir en un mundo de intriga, en un laberinto de secretos que han permanecido ocultos durante mucho tiempo y que finalmente vamos a explorar a fondo. Sí, amigos, hoy vamos a hablar, una vez más, sobre Candemeth. Pero no será una mera repetición. Hoy vamos a profundizar, a desenterrar más detalles, a analizar cada rumor, cada pista, cada sombra que rodea este lugar enigmático. Para los que ya lo conocen, prepárense para descubrir matices que quizás pasaron desapercibidos. Para los nuevos, agárrense, porque esto los va a atrapar. Candemeth es el lugar que evoca imágenes de lujo desmedido, misterios susurrados en las esquinas, y un pasado que, como veremos, es mucho más complejo y turbio de lo que aparenta. Y como siempre, el foco de nuestra atención será la figura central, el epicentro de todo este enigma, el gerente. Pero antes de sumergirnos en el misterio del gerente, vamos a refrescar la memoria, a reconstruir el ambiente, a darle vida nuevamente a Candemeth. Necesitamos entender el contexto, la atmósfera, para poder apreciar la verdadera magnitud del secreto. Así que prepárense para un viaje en el tiempo, un viaje a los orígenes de esta leyenda. *** Los cimientos del misterio, la historia de Candemeth ***. Para comprender a fondo la historia, es esencial remontarnos a los albores de Candemeth. No es simplemente un hotel, un lugar donde pasar la noche. Es mucho más que eso. Es un ente vivo con una personalidad propia, un lugar que ha respirado secretos, que ha albergado las vidas de innumerables personas, y que ha sido testigo de eventos que han dejado una huella imborrable en la historia local y quizás en la global. Candemeth se construyó con una filosofía muy específica, la discreción, la privacidad, casi el secretismo. Desde sus inicios se concibió como un refugio, un santuario para aquellos que buscaban escapar de la mirada pública, para aquellos que necesitaban resguardar sus encuentros, sus negocios, sus secretos. Imaginen la escena. Estamos hablando de un edificio imponente, majestuoso. Su arquitectura es una mezcla exquisita de estilos, combinando la elegancia clásica con toques audaces y vanguardistas. Muros de piedra maciza, grandes ventanales que se abren a jardines exuberantes, donde la vegetación es una sinfonía de colores y aromas. Fuentes danzantes, esculturas que parecen observar a los visitantes, y una luz tenue que crea una atmósfera de ensueño, de misterio. En el interior, salones majestuosos donde se celebran fiestas glamurosas, bailes exquisitos, reuniones de alto nivel. Habitaciones lujosas diseñadas para brindar la máxima comodidad y privacidad, con vistas panorámicas que cortan la respiración. Cada detalle, cada rincón, está pensado para evocar una sensación de opulencia, de exclusividad. Pero tras esa fachada impecable se esconde un halo de misterio, una bruma que lo envuelve todo. Y es ahí donde entra en juego el personaje clave, el corazón del enigma, el gerente. *** El guardián del secreto, el enigmático gerente ***. El gerente de Candemeth no es un simple administrador, un empleado más. Es mucho más que eso. Es el guardián de los secretos, el depositario de la historia, la sombra que se cierne sobre todo lo que sucede entre esas paredes. Es un hombre de edad madura con una presencia imponente, una mirada penetrante que parece leer la mente de las personas, y una sonrisa enigmática que solo revela una parte de sus pensamientos. Siempre impecablemente vestido con una elegancia que destila autoridad y un gusto exquisito. Su porte refleja la discreción, la prudencia, la capacidad de mantener un secreto. Su caminar pausado, su voz suave, su forma de comunicarse, todo en él está diseñado para inspirar confianza, pero también para mantener una distancia prudente, para no revelar más de lo necesario. Se dice que conoce todos los secretos que se esconden entre las paredes de Candemeth. Sabe quién entra, quién sale, que se discute a puertas cerradas, qué negocios se cierran en sus salones. Es el epicentro de la información, la persona que controla los hilos, la que tiene el poder de decidir qué se revela y qué se mantiene oculto. Durante años la gente ha especulado sobre su vida, sobre sus conexiones, sobre lo que realmente sabe. ¿Qué secretos guarda en su memoria? ¿Qué historias ha presenciado? ¿Qué tipo de acuerdos ha facilitado?
Nadie lo sabe con certeza, pero la atmósfera de Candemet siempre ha sido propensa a los rumores, a las especulaciones, a las teorías conspirativas. En el centro de todo, siempre la figura del gerente. Su nombre, su pasado, su vida personal, son un misterio. Algunos dicen que proviene de una familia noble con raíces profundas en la región. Otros afirman que tiene conexiones con los bajos fondos, con organizaciones secretas que operan en las sombras. Lo cierto es que nadie lo conoce realmente. Es una figura difusa, un enigma que se niega a ser descifrado. Asterisco asterisco la habitación del gerente, el corazón del misterio asterisco asterisco. Se rumoreaba con insistencia que el gerente tenía una habitación especial, una suite privada, un santuario personal, donde se reunía con personajes influyentes, donde se tomaban decisiones trascendentales. Nadie, salvo un puñado de personas selectas, tenía acceso a ella. Se decía que era el epicentro de todo lo que ocurría en el hotel, el lugar donde se tramaban las intrigas, donde se planeaban los negocios, donde se sellaban los pactos. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Porque, como les adelanté a alguien, una fuente anónima, logró obtener información privilegiada. Alguien que por motivos de seguridad y respeto, no podemos mencionar, pero que logró acceder a detalles que el gerente ha guardado celosamente durante años. ¿Y cuál es el secreto que el gerente ha protegido con tanta vehemencia? Pues amigos, el secreto es la habitación del gerente. No es simplemente una suite privada. Es mucho más. Es un lugar que ha sido testigo de encuentros que nadie imagina. Ahí entre sus paredes se guardan documentos importantes, cartas secretas, objetos que podrían revelar la verdadera historia de Candemet y quizás la verdad sobre el gerente mismo. Según la información obtenida, la habitación es un tesoro de pistas, de símbolos que conectan con el pasado, de secretos que esperan ser desvelados. Se dice que en su interior se encuentra un mapa antiguo que indica la ubicación de un tesoro escondido. Cartas escritas por personalidades famosas, con mensajes cifrados y confidencias reveladoras. Y lo más intrigante, un diario personal donde el gerente presumiblemente anota todo lo que sucede en el hotel, sus reflexiones, sus miedos, sus verdades. Imaginen la intriga. ¿Qué secretos podrían esconderse en ese diario? ¿Qué revelaciones podrían cambiar la percepción que tenemos de Candemet y de su gerente? Lo más fascinante es el nivel de protección que rodea a esta habitación. El gerente, siempre discreto y meticuloso, ha sido increíblemente cuidadoso con su santuario. Nadie, absolutamente nadie, tiene acceso a ella sin su permiso expreso. La entrada está protegida por sistemas de seguridad sofisticados, con cerraduras biométricas, cámaras de vigilancia, alarmas de alta tecnología. Y para redondear la seguridad, se dice que hay un guardaespaldas personal vigilando la entrada las 24 horas del día. Un hombre de confianza entrenado en las artes del combate, que no duda en utilizar la fuerza si es necesario. Parece una película de espías, un thriller de Hollywood. Pero no, amigos, esto es la realidad, o al menos, lo que nos han contado. Pero la pregunta que todos nos hacemos, la que nos quita el sueño, es ¿por qué tanta protección? ¿Qué es lo que el gerente quiere ocultar con tanta vehemencia? ¿Qué secretos tan valiosos, tan peligrosos, guarda en su habitación? Esa es la pregunta del millón, y lamentablemente no tenemos la respuesta definitiva. Lo que sí sabemos es que la habitación del gerente es la llave para entender el verdadero legado de Candemet. Es el corazón del misterio, el centro de la intriga. Asterisco asterisco rumores, leyendas y conjeturas, un vistazo al interior asterisco asterisco. Ahora bien, para darles una idea más precisa de lo que se esconde tras esas paredes, vamos a repasar algunos de los rumores más interesantes que han circulado a lo largo de los años. Asterisco 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 la colección de arte asterisco asterisco se dice que el gerente posee una colección de obras de arte valiosas, algunas de ellas con un origen dudoso. Cuadros de pintores famosos, esculturas antiguas, objetos de valor incalculable. Se rumorea que algunos de estos objetos fueron robados, que pertenecen a colecciones privadas, y que el gerente los utiliza para fines oscuros, para lavar dinero, para esconder la procedencia de sus negocios. Asterisco 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 conexiones secretas asterisco asterisco otra leyenda urbana afirma que el gerente tiene conexiones con organizaciones secretas, con sociedades ocultas que operan en las sombras. Se dice que utiliza el hotel como punto de encuentro para sus reuniones,
que la habitación es el lugar donde se toman decisiones importantes, donde se planifican estrategias, donde se trazan los caminos del poder. Asterisco 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 el libro prohibido asterisco asterisco un rumor que ha circulado con fuerza es la existencia de un libro antiguo, un libro prohibido, que se encuentra en la habitación del gerente. Se dice que contiene información sobre rituales oscuros, sobre secretos ancestrales, sobre prácticas ocultas que datan de siglos atrás. ¿Será cierto? ¿O solo es un rumor más, una fantasía alimentada por la intriga? Asterisco 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 el tesoro escondido asterisco asterisco el mapa antiguo que mencionamos anteriormente, que supuestamente se encuentra en la habitación, indica la ubicación de un tesoro escondido. Un tesoro que podría ser material, joyas, oro, objetos de valor, o un tesoro más metafórico, un secreto guardado, una verdad oculta. ¿Qué es lo que realmente esconde ese tesoro? ¿Quiénes lo buscan? Asterisco 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 el diario personal asterisco asterisco como mencionamos, el diario personal del gerente es una pieza clave. Se dice que en él se encuentran las claves para entender la historia de Candemet, los secretos del gerente y los misterios que rodean al hotel. La verdad, amigos, es que nunca sabremos la verdad hasta que alguien logre entrar en esa habitación. Hasta que alguien desafíe la seguridad, hasta que alguien descubra lo que se esconde tras esas paredes. Asterisco asterisco el porqué del secreto, reflexiones sobre el poder y la ambición asterisco asterisco. Pero lo más importante, lo que realmente importa, es entender el porqué de todo esto. ¿Por qué el gerente ha mantenido este secreto durante tanto tiempo? ¿Qué busca con tanto secretismo? ¿Qué es lo que realmente esconde? Estas son preguntas que nos invitan a reflexionar, a investigar, a tratar de desentrañar el misterio de Candemet. La habitación del gerente no es solo un lugar físico, un espacio cerrado. Es un reflejo de la sociedad, un lugar donde se entrelazan el poder, el dinero, las ambiciones humanas, la corrupción, la traición. Es un lugar donde la realidad y la ficción se mezclan, donde los secretos se guardan y los rumores se propagan. Es un lugar donde las personas poderosas se reúnen para hacer negocios, para planear estrategias, para tomar decisiones que afectan a la vida de muchas personas. El gerente, con su discreción, con su misterio, es la clave para entender la verdadera historia del lugar. Es el guardián de los secretos, el que controla los hilos, el que decide que se revela y que se mantiene oculto. ¿Qué busca el gerente? ¿Poder? ¿Dinero? ¿Control? ¿O quizás algo más profundo, algo más personal, algo que lo conecta con el pasado, con su propia historia? Estas son preguntas que solo él puede responder. Y quizás la clave para descifrarlas se encuentra en su habitación, en su diario personal, en los objetos que guarda con tanto celo. Asterisco asterisco desentrañando el misterio, posibles teorías asterisco asterisco. Permítanme compartir algunas teorías, algunas especulaciones, sobre lo que podría estar sucediendo en la habitación del gerente. Asterisco 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 el secreto de la identidad asterisco asterisco una teoría sugiere que el gerente esconde su verdadera identidad. Quizás es un personaje famoso, un político corrupto, un criminal que ha logrado esconderse de la justicia. La habitación es su refugio, el lugar donde puede ser él mismo, donde puede planear sus movimientos sin ser descubierto. Asterisco 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 el legado familiar asterisco asterisco otra teoría plantea que el gerente es el heredero de una antigua familia, con una larga historia en la región. La habitación sería el lugar donde se conservan los objetos, los documentos, los secretos que forman parte de su legado. Quizás el tesoro escondido es una herencia familiar, un secreto que debe ser protegido. Asterisco 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 el juego de poder asterisco asterisco una teoría más sugiere que el gerente está involucrado en un juego de poder, en una lucha por el control de Candemet, o quizás de algo más importante. La habitación sería el centro de operaciones, el lugar donde se planifican las estrategias, donde se toman las decisiones clave. Asterisco 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 la obsesión por el control asterisco asterisco una teoría más psicológica sugiere que el gerente es una persona obsesionada con el control, con la privacidad. La habitación sería su santuario personal, el lugar donde se siente seguro, donde puede mantener el control sobre todo lo que ocurre. Estas son solo algunas teorías. La verdad, como siempre, es mucho más compleja y fascinante. Asterisco asterisco el final del viaje. Por ahora asterisco asterisco. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que Candemet es mucho más de lo que parece. Que el gerente con su discreción y su misterio,
es la clave para entender la verdadera historia del lugar. Y que la habitación del gerente es el epicentro de todo. Un lugar que esconde secretos, tesoros y quizás la verdad que nadie quiere que conozcamos. La historia de Candemeth y su gerente es una invitación a la reflexión, a la investigación, a la búsqueda de la verdad. Es una historia que nos recuerda que detrás de las fachadas impecables, detrás de los lujos y los secretos, siempre hay una historia por descubrir. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro recorrido por Candemeth y su enigmático gerente. Espero que hayan disfrutado de este viaje, de esta inmersión en un mundo de misterios y secretos. Sé que este tema les despertó la curiosidad, tanto como a mí. Pero este no es el final. Esta es solo una pausa, una parada en el camino. La investigación continúa. La búsqueda de la verdad nunca termina. Y ahora los invito a que compartan sus opiniones, sus teorías y sus especulaciones en los comentarios. ¿Qué creen que se esconde en la habitación del gerente? ¿Creen que algún día conoceremos la verdad? ¿Qué pistas creen que son las más importantes? ¿Qué harían ustedes si tuvieran acceso a esa habitación? Me encantaría leer sus comentarios. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse más contenidos como este. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo, porque, créanme, este no será el último que hablemos de Candemeth. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad, por su apoyo y por su entusiasmo. Nos vemos en el próximo vídeo con más misterios y secretos por descubrir. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Y recuerden, los secretos están hechos para ser revelados. Hasta la próxima.